tiene muchas aristas preocupantes, muchos desafíos por delante, entre ellos la actividad económica, la inflación, el déficit. Pero hubo un dato que dio a conocer ayer, el INDEC positivo, creció el 10,1% la industria en diciembre en todo el país, y en el interanual, es decir, al considerar todo el 2021, el crecimiento fue del 15,8% comparado con 2020, el año donde la pandemia pegó más fuerte. Vamos a hablar sobre la industria en Córdoba, ¿cómo estuvo? Estamos en comunicación con Fernando Sibila, secretario de Industria de la provincia. ¿Qué tal, Fernando? Buen mediodía. ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo te va? Gracias por la comunicación. Muy bien, Fernando, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo fue la realidad en Córdoba? Hay un dato muy positivo a nivel nacional, ¿no? Con el 15,8% de crecimiento en 2021 de la industria. ¿Qué podemos decir de Córdoba? Bueno, Córdoba copia lo que ha sucedido a nivel nacional. En algunos sectores podemos registrar algunos indicadores un poco arriba de los que ha manifestado el INDEC ayer, pero en términos generales lo que podemos decir es que cuando uno analiza las distintas actividades económicas, la actividad industrial ha tenido, junto con la construcción también, que ha tenido un repunte muy importante, han sido dos de los grandes sectores que han tenido crecimiento importante en el 2021 con respecto al año 2020. Que eso es importante, pero también hay que tener en cuenta que el 2020 fue un año de pandemia, con lo cual muchas actividades económicas fueron muy golpeadas, pero también en Córdoba, cuando hacemos el análisis contra el 2019, un año prepandémico, también encontramos algunos indicadores muy interesantes. Lo que acá, que más o menos también INDEC lo manifiesta así, porque el sector automotor, el sector de remolques, el metalúrgico, el metalmecánico a nivel nacional crece casi un 20%, un 19,5%, en diciembre tuvo un golpe muy fuerte, casi un 30%, acá en la provincia de Córdoba también. La verdad que hay que recordar que en Córdoba el sector automotriz ocupa aproximadamente el 31% del Producto Bruto Geográfico Provincial, y ha sido un sector que ha tenido un dinamismo muy fuerte, traccionado por las terminales automotrices. Acá hay que tener en cuenta que Fiat terminó aproximadamente con unos 70.000 vehículos Cronos fabricados, cuando el año pasado había estado en torno a los 35.000 aproximadamente. Lo mismo ha sucedido con los vehículos fabricados en la planta de Santa Isabel, no solamente de Renault, sino también de la pick-up Nissan Frontier. También hay que recordar que el año pasado se lanzó la Alaskan. En el caso de Iveco, después de tener un parate de 9 meses en el 2020, el año pasado llegó a fabricar casi 4.000 camiones. Entonces ha tenido un dinamismo muy importante que ha traccionado el primer y segundo anillo del sector automotriz. Y eso ha sido, como te decía, muy importante por el peso específico que tiene el sector automotriz en Córdoba. Claro, a pesar de que no estuvo exento de algunos problemas, ¿no? De abastecimiento, por ejemplo, el sector del sector automotor. Exactamente, eso hay que manifestarlo, es así. Ha tenido problemas endógenos y problemas exógenos. Por ejemplo, el problema de los semiconductores ha sido un problema mundial que ha afectado a la cadena de suministro del sector automotriz en todo el mundo, y por supuesto nosotros aquí en Córdoba no hemos sido ajenos, pero también hemos tenido algunos problemas de importación, algunos problemas de aprobaciones, de algunos de CIMI, de dólares necesarios para poder producir, que ha ralentizado también un poco la producción. Es decir, pero podría haber sido más, ¿no? Sostenida, claro, una demanda muy sostenida que por problemas logísticos, problemas locales y problemas internacionales ha ralentizado un poco la producción. Así que la verdad que las proyecciones para este año también, por supuesto, habrá que ver cómo evoluciona las restricciones que podemos llegar a tener, pero va a ser un año que entendemos el sector automotriz también va a traccionar muy fuerte. El otro sector, Marco, muy importante en la provincia de Córdoba es el sector agroalimenticio, ¿no? Claro. Acá tenemos que tener en cuenta que Córdoba tiene una dotación en términos de producción de materia prima pero muy importante: maíz, soja, trigo, entre otros, maní, que eso ha llevado a que la industrialización de ese sector, que es otro 32% del Producto Bruto Geográfico Provincial, también haya traccionado muy fuerte. Los números que tenemos nosotros en el monitor de la actividad industrial de la provincia de Córdoba, Córdoba en Foco, nos muestran que el sector del maní, el sector lácteo, los alimentos propiamente dicho, la molienda y oleaginosa, por supuesto, también, han sido sectores que han traccionado muy fuerte y han sido sectores generadores de empleo, junto con el sector automotriz, lo cual no es un dato menor, porque a pesar de las dificultades,
la industria ha sido una generadora de puestos de trabajo formales calificados durante todo el año. Otro sector muy importante que siempre en Córdoba tracciona fuerte es el sector tecnológico, que se lleva casi 6, 7, 8% del Producto Bruto Geográfico provincial, y ha sido un sector muy, pero muy demandado, y que también nos ha traído durante este año, en términos interanuales, arrojado unos resultados positivos. Y después algunos otros sectores, como podemos mencionar el sector del equipamiento y los insumos médicos, ha sido, por supuesto, durante el año 2020 uno de los sectores más importantes, pero ha seguido traccionando en el 2021. Y no me quería olvidar, Marco, y con esto ya te doy paso, al sector de la maquinaria agrícola, claro, muy que importante. ha sido un sector muy, pero muy importante, que Córdoba es el principal productor a nivel país, y ha mostrado, si se quiere, la vedette durante el año 2020 y 2021 en términos de producción y de valor de producción y generación de empleo, y eso es muy importante, Marco, para nosotros, porque es un sector que está muy arraigado en el interior provincial, en pueblos chicos, en localidades donde esa actividad termina traccionando muy fuerte al resto de las actividades económicas. Fernando, y decías recién que hay una buena perspectiva para el sector automotor. ¿Qué pasa con el resto de la industria? Porque hay quienes dicen que hubo una recuperación importante este año, más que nada en 2021, más que nada comparado con 2020, por la caída en la actividad que tuvo 2020, pero ¿cuál es la perspectiva para este 2022? Mira, las perspectivas son muy buenas. Como te decía, es cierto que la línea de base, cuando uno compara con el 2020, no tiene que olvidarse que ha sido un año de pandemia, pero en la gran mayoría de los sectores, no todos, los que están más vinculados con el consumo masivo están más golpeados, pero en muchos sectores la comparación con el 2019 también es positiva. Por ejemplo, el sector automotriz es uno. El sector automotriz no solo creció sobre el 2020, sino también en algunos sectores, digo porque ahí tenés mucha metalmecánica, metalúrgica, también ha crecido sobre el 2019. Las perspectivas de este año para el 2022 en el sector automotriz son muy buenas, porque los valores de producción que las terminales automotrices están teniendo son muy positivos. Están sucediendo algunas cosas importantes. Te doy un solo ejemplo. La camioneta que se fabrica aquí en Córdoba, la Frontier, no solo está estimando un crecimiento muy importante en ventas locales, sino que también en la exportación de Brasil, y ahora se suma Chile y Colombia como dos nuevos mercados de exportación de la camioneta. Y esas son todas cuestiones que después derraman hacia abajo, como te decía recién, en el primer anillo de proveedores, pero también en aquellas pymes locales del segundo anillo. Entonces, cuando uno también ve lo que va a pasar en la planta de Fiat con el modelo Crono, donde está sostenido también una venta de unidades similares con alguna tendencia de crecimiento al muy buen número que fue el año pasado, eso hace presagiar de que va a haber un muy buen nivel de actividad en la cadena de proveedores. Por supuesto, no exento de los problemas por ahí que necesita el sector en términos de dólares, que va a ser una cuestión que habrá que ir siguiéndolo de manera muy cercana, pero con una tendencia muy, pero muy positiva. Y eso estamos viendo también en algunos otros sectores muy importantes, como te decía, en el sector de los alimentos. Estamos viendo una sostenida venta en aquellos sectores exportables, como por ejemplo el maní, pero bueno, también encontramos que otros sectores más vinculados con el mercado interno pueden tener alguna evolución positiva también durante este año. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo, como siempre. Gracias, Marco, te mando un fuerte abrazo.